Bueno, abran sus Biblias en Efesios. Vamos a estar leyendo Efesios, capítulo 4. Vamos a empezar desde el versículo 11 hasta el 16. Efesios 4, del versículo 11 al 16. ¿Quieren todos? ¿Así leemos juntos? Dice Pablo, y Él dio, Dios, ¿no? Él, a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Hasta ahí el versículo. Pablo acá empieza hablando un poco, ¿no?, del ministerio y nombra, ¿no?, algunos primeros dones o ministerios que Dios asignó a la iglesia. Dice que Dios dio a apóstoles, a profetas, a evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces, yo estudiando este versículo, la primera duda que me surgía es, estos dones o ministerios que Pablo nombra, ¿quiénes son específicamente o qué son específicamente? ¿Son dones, son capacidades, son roles, son personas, son oficiales de la iglesia o son ministros de la iglesia, ¿no?, como en un sentido de autoridad de la iglesia? ¿O qué es lo que son realmente estos dones y ministerios que Pablo nombra? Y si leemos los versículos anteriores, creo que nos vamos a poder dar cuenta o nos van a dar una pista de a quiénes o a qué se refieren. Cuando dice apóstoles, ¿se refiere a los 12 apóstoles? Incluyendo a Pablo. Cuando dice profetas, ¿a quiénes se refieren? ¿A oficiales de la iglesia? Creo que los versículos anteriores nos van a dar una guía o una pista de a quiénes se refiere. Si leemos desde el versículo 7 en adelante, el mismo capítulo, versículo 7, dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de los cielos para poder llenarlo todo. Y luego, versículo 11, y Él dio a algunos el ser apóstoles. Si nos fijamos, la idea que tiene Pablo en mente es que Cristo dio dones a los hombres, pero ¿cuándo? Dice, después de haber ascendido, ¿no?, que fue después de haber venido a la tierra o descendido. Es decir, Pablo marca un punto en la historia. ¿Cuándo da dones a los hombres Cristo o cuándo dio esos dones a los hombres Cristo? Después de haber pasado por la tierra, después de haber hecho su ministerio terrenal, después de haber nacido, después de haber sufrido, después de haber muerto en la cruz por nosotros, después de haber resucitado, dio dones a los hombres. No lo hizo antes, no lo hizo durante su ministerio, sino que lo hizo después de haber ascendido, después de su resurrección. Él dio dones a los hombres.
Quiere decir que podríamos eliminar la idea de que cuando Pablo habla de apóstoles se está refiriendo a los 12 apóstoles. Porque nosotros sabemos muy bien que Cristo instituye a los apóstoles, a sus discípulos, durante su ministerio. Y no después de su ministerio. Y no después de haber resucitado. ¿No? Entonces, yo a partir de este punto, que Pablo creo que marca un punto en la historia, ¿no? Para dejar claro cuándo Dios dio, o cuándo Jesús dio dones a los hombres, llego a la conclusión de que cuando Pablo habla de apóstoles, no está hablando de los 12 apóstoles. Cuando Pablo habla de profetas, no está hablando de profetas del Antiguo Testamento. Llego a la conclusión también de que, por ende, no son personas específicas. Pero ¿quiénes son estas personas? Si prestamos atención, Pablo dice en el versículo 11, y él dio a algunos. Bueno, las personas a las que Dios le dio dones son algunos. ¿Y quiénes son algunos? Pablo no dice Dios le dio a ellos. No dice Dios le dio a este grupo de personas. Dice a algunos. Y la idea es que puede ser cualquiera. O de hecho que son todos aquellos que participan en la iglesia. Este algunos simplemente es una palabra muy general para dar la idea de que todos reciben algo. No son estas personas específicas, son algunos. Y si nosotros pensamos, es de sentido común creer o entender de que no todos en la iglesia son apóstoles, ni profetas, ni maestros, ni pastores, ni evangelistas. Algunos son pastores, algunos son profetas, algunos son apóstoles, algunos son evangelistas. Entonces, algunos son aquellos que han recibido este tipo de dones o de ministerio. Simplemente Pablo quiere hacer saber que hay personas que recibieron dentro de la iglesia distintos roles, ¿no? Ya descartamos la idea de que son autoridades, no son los 12 apóstoles. Y si no son los 12 apóstoles, ¿había alguna autoridad fuera de los 12 apóstoles? ¿Había otro apóstol fuera de los 12 que podría recibir algún cargo delante de la iglesia? No. Solo los 12 apóstoles tenían cargos oficiales dentro de la iglesia, en el tiempo en el que la iglesia es instituida. Que ese es el tiempo donde el Señor está y recorre los pueblos en Israel y va juntando discípulos. Ese es el tiempo de la institución de la iglesia. Y las autoridades eran claras, eran los 12 apóstoles. Pero luego de eso no hay autoridades claras en ese sentido. Yo recuerdo un versículo en Gálatas donde aún Pablo cuestiona la autoridad de Pedro. Él mismo le dice y cuestiona a Pedro por su comportamiento y lo deja en evidencia delante de todos. ¿Esto qué quiere decir? Que las autoridades, aún las autoridades más establecidas por el Señor, pueden ser cuestionadas en ese sentido. Si Pablo se atrevió a cuestionarlo, es porque puede ser cuestionada. Mi punto acá es que estos apóstoles que Pablo nombra, estos profetas, no son autoridades ni oficiales de la iglesia, sino que son ministerios y dones que Dios, a través de Jesucristo, dio a distintos hombres dentro de la iglesia. Y por ahí esto puede quedar un poquito más claro si nosotros vamos a unos versículos que podrían ser tomados como paralelos a Efesios 4, que está en 1 Corintios 12, a partir del versículo 12. De hecho, todo este capítulo, si uno lo lee, es como una versión extendida del capítulo 4 de Efesios. El punto de Pablo acá es el mismo. El punto de Pablo es cómo Dios da distintas funciones, roles, ministerios a las personas dentro de la iglesia para la edificación del cuerpo, para el crecimiento de la iglesia. Y dice Pablo, a partir del versículo 12,
capítulo 12 de Primera de Corintios, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber el mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Otra vez, ¿no? La idea todo el tiempo de que hay muchos miembros funcionando. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso se deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero solo un cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Más así formó Dios al cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Versículo 27, prestemos atención. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Y cada uno individualmente miembro de él. El punto de comparación está claro, ¿no? Somos como un cuerpo. Un cuerpo es uno solo y al mismo tiempo tiene muchos miembros. Así es la iglesia. La iglesia es un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, y tenemos muchos miembros. Cada uno individualmente un miembro de él. Versículo 28. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles. En la iglesia dice. En segundo lugar, profetas. En tercer lugar, maestros. Luego milagros. Después dones de sanidad, ayuda, administraciones, diversa clase de lengua. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso todos hablan en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Y termina Pablo, más desead ardientemente los mejores dones. Si se fijan, hay una similitud, ¿no?, entre los versículos que leímos en Efesios y este capítulo casi completo de Corintios, de Primera de Corintios, capítulo 12. Parece ser como que Pablo está dando una versión extendida de Efesios 4. Y plantea una idea parecida a la de Efesios 4. ¿Cuál es esta idea? De que la unidad del cuerpo depende de la diversidad de los miembros funcionando por un solo y único motivo o propósito. La unidad del cuerpo, o sea, la unidad de la iglesia, depende de que todos los miembros funcionen activamente para lograr un propósito. ¿Y ese propósito cuál es? El cuidado y el crecimiento del cuerpo. Entonces, la idea es que la iglesia solo puede crecer, ¿no? La iglesia solo puede crecer en amor, crecer en madurez, si todos los miembros funcionan para ese fin, si todos los miembros funcionan activamente para ese fin. Si leemos el mismo capítulo de Corintios, pero a partir del versículo 4, Pablo nos da más indicaciones acerca de estos dones o ministerios que Dios ha asignado a la iglesia. Para que tengamos en cuenta que no son solamente 5 dones o 5 ministerios,
o 4 tal vez, según los que nombra en Efesios 4. Si vemos a partir del versículo 4 de Corintios 12, Pablo dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el Dios que hace todas las cosas es el mismo. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Es decir, tanto dones como ministerios, como operaciones, son diversos. Y todos aquellos dones, ministerios y operaciones que el Señor da a la iglesia son para el mismo fin, para el bien común. Versículo 8. Pues a uno se les es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro poder de milagro, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversas clases de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Es decir, la iglesia no tiene 4 ministerios ni 5 ministerios, o hoy por hoy se cree que la iglesia tiene al menos 2 o 3 ministerios. La iglesia tiene diversidad de ministerios. ¿Y qué significa diversidad? Diversidad quiere decir, básicamente, que Dios reparte de manera como a Él le place y a todos los que componen la iglesia, de manera amplia y según su propia voluntad. Diversidad es lo opuesto a decir que Dios dio a unos poquitos. Dios no dio a unos poquitos ministerios. Dios no dio a unos poquitos dones. Dios no da algunas poquitas operaciones en la iglesia. Dios da de manera amplia y diversa capacidades, operaciones, ministerios, dones. Es decir, que podríamos decir que hay tan diversos ministerios como personas hay en la iglesia. ¿Qué iglesia? No es la iglesia local, la iglesia de Cristo. ¿Cuántas personas hay en la iglesia de Cristo? Millones. ¿Cuántos tipos de servicio, cuántos tipos de ministerio creen entonces ustedes que hay en la iglesia operando? Según este versículo hay diversidad, o sea, una amplia y enorme capacidad que tienen las personas para hacer distintas cosas, para servir de distintas maneras. Entonces ya estamos hablando de que estos posibles 4 o 5 ministerios que se nombran en Efesios capítulo 4, versículo 11, no son 4 ni son 5, sino que son diversos, son amplios. Y es el mismo Pablo que lo dice. Lo dice en Corintios, es otra carta, pero igual lo especifica. En esta carta, que es más extensa, da con mayor lujo de detalles, ¿no?, cuáles son estos ministerios. Entonces, los ministerios y los dones no son para algunos privilegiados, ¿no?, o alguna persona especial que Dios quiera demasiado y le dijo: te voy a dar el don de apóstol, ¿no?, para que tengas iglesias por todos lados, ni algún evangelista súper bendecido, ¿no?, que puede llenar estadios enteros. Ni siquiera es para algún milagrero que haga miles y miles de sanaciones. Los dones y los ministerios son para todos aquellos que conforman la iglesia. Son distribuidos entre todas las personas que conforman la iglesia. Fíjense que el versículo 7 del capítulo 12 de Corintios dice: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu. Dice: pero a cada uno. A cada persona que compone la iglesia, a cada miembro de la iglesia, a cada miembro del cuerpo. Cada miembro tiene una función, ¿no?,
para cuidar el cuerpo, para el crecimiento del cuerpo. Y esa función está entrelazada, hace referencia a la capacidad, al don o al ministerio que Dios le da a ese miembro. Por eso que cada miembro debe tener y tiene dado por Dios un ministerio, un don, una operación del Espíritu. Luego en el versículo 11 también dice, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Siempre la idea de Pablo es la misma, a cada uno. Es un trabajo personal que Dios hace con cada persona que compone la iglesia. Entonces ya sabemos de que Pablo es muy específico en esta carta y dice que si nosotros pensamos por ahí en la palabra algunos, la primera idea que se nos viene a la mente es, bueno, solo algunas personas recibieron esto. Pero si nosotros vemos en Corintios, nos queda clarísima la idea de que no son solo algunos, sino que todos los que están en la iglesia, todos los que son parte del cuerpo de Cristo, tienen dones dados por Dios. Y una pregunta que podríamos plantearnos acá, ¿no? ¿Cómo estamos utilizando nuestros dones para el servicio? ¿Estamos utilizando nuestros dones para el servicio? Sería mejor la pregunta. ¿Estás capacitándote para que esos dones estén al servicio de la iglesia y puedan solucionar o plantear soluciones a diversos problemas que hay en la iglesia? La iglesia es un cuerpo, la iglesia es una comunidad. No podemos pensar que estamos en la iglesia, pero que no funcionamos para el crecimiento y el bien común de la iglesia. ¿Para qué estamos acá entonces? Claro, es mejor estar en un lugar donde esté el pastor, el jefazo, el pastorazo, el apóstol, el que hace todo lo que nosotros no queremos hacer, ¿no? Que está el hermano, no, si él se ocupa de eso, el hermano fulanito. El hermano menganito se va a ocupar de limpiar los baños. El hermano, el pastor, él es el que se ocupa de la enseñanza. Yo no me tengo que hacer cargo de eso. Él es el que se ocupa de visitar a los hermanos. Eso yo con venir el domingo a calentar la silla, ya estoy. Otra pregunta. ¿Somos individualmente un factor decisivo para la iglesia, para que crezca? ¿O nos mantenemos neutrales ante las disyuntivas y problemáticas que pueden surgir y que surgen en la iglesia? ¿Somos neutrales cuando hay que tomar decisiones? ¿Somos neutrales cuando se presenta un problema en la iglesia? ¿O estamos haciendo algo, estamos tomando la iniciativa para que los problemas se solucionen? ¿Estamos siendo solución para el problema o estamos haciendo nosotros el problema? Porque muchas veces en las iglesias hay personas, y lo hemos vivido todos, que solo son problemas. No es que causan problemas. Toda la gente causa problemas. Todas las personas causamos problemas. Pero hay personas que son problemas. Entonces van a la iglesia con todas sus cargas, con todas sus demandas, con todos sus problemas, y dejan de pensar inmediatamente en el servicio. Dejan de pensar de que ellos son parte del cuerpo, que están ahí para cumplir una función, y empiezan a pensar como un agente externo al cuerpo, como una especie de sanguijuela o parásito que vive y se nutre del cuerpo, y no como una parte del cuerpo que funciona para la edificación del cuerpo, para el bien común. Entonces, entender de que Dios da dones y ministerios a cada uno de los que componen el cuerpo de Cristo nos lleva a la idea o a la implicación de que cada uno de nosotros es responsable de hacer funcionar la iglesia. Cada uno de nosotros es responsable de hacer que el cuerpo se mueva. Cada uno es responsable de utilizar esos dones y ministerios, operaciones del Espíritu para la edificación del cuerpo, para el bien común.
Es decir, que nos toca tener la iniciativa. ¿Y qué es tener la iniciativa? La iniciativa no es simplemente tirar ideas, ¿no? O decir que esto se debería hacer así o esto se debería hacer asá. No, yo creo que la mejor forma es estructurar así de esta manera el culto, o hacer esto así o hacer lo otro. Eso no es iniciativa. La iniciativa propia o privada implica que si realmente estoy convencido de que yo estoy en lo correcto, de que mi idea es buena para la edificación del cuerpo, que yo tengo un ministerio con el cual puedo servir, entonces tengo que hacerme responsable de esa idea. Tengo que hacerme responsable de transmitirla con paciencia, de ser paciente con aquellas personas que se oponen, porque en la iglesia no todos están de acuerdo, evidentemente. Pero tengo que ser paciente para convencerlos. Tengo que hacerme responsable de ser yo, cada uno mismo, de quien hace la mayor cantidad de trabajo para que esa idea sea fructífera y dé resultados en la iglesia. Tengo que asegurarme de que yo estoy haciendo el mayor esfuerzo para que esa idea prospere, ese servicio se dé en la iglesia y se convierta en una realidad que pueda mover el cuerpo, que se convierta en una realidad que pueda ser como el motor, el impulsor del cuerpo, de la comunidad. No tengo que esperar tirar la idea y que alguien más la lleve a cabo. Puede ser que a veces una forma de servir, ¿no?, pueda ser tener buenas ideas, pero una buena idea que no se concreta no sirve. Las buenas ideas deben concretarse, las buenas ideas deben plasmarse en nuestra comunidad. Y si yo tengo una buena idea, si yo tengo un ministerio, si yo tengo un don, tengo una capacidad que me destaca, entonces debo ser responsable con ese regalo, con ese don que Dios me da. Debo ser yo el que hace el máximo esfuerzo. Por eso, ¿cómo usamos las cosas que Dios nos dio? ¿Cómo usamos nuestro tiempo? ¿Cómo usamos nuestra fuerza? ¿Cómo usamos nuestras capacidades? ¿Cómo usamos nuestro dinero para la comunidad? ¿O solo pensamos en acumular cosas para nosotros? Que está bien, hay que prosperar en todos los ámbitos de la vida, hay que ser personas fructíferas, pero también Dios nos puso, somos parte de una comunidad, por lo tanto debemos servir a la comunidad con todas nuestras cosas. No estoy hablando de cosas necesariamente materiales. Como digo, son capacidades, son talentos, son características, dones, ministerios que debemos trabajar y también descubrir. Entonces dijimos, no hay poquísimos dones ni poquísimos ministerios en la iglesia, sino que hay una amplia diversidad de dones y ministerios dados a la iglesia por Dios. ¿Cuántas personas hay en la iglesia? Dijimos, tal vez millones. Entonces deberíamos pensar cuántos ministerios y cuántos tipos de servicios, y tal vez millones. La Biblia no es un compendio de dones ni de ministerios. La Biblia no nos quiere decir exactamente y detalladamente cuántos hay o cuáles son los que debemos buscar. Porque si no nos diría diversas operaciones, diversos dones, de una manera muy general. Si no nos diría, bueno, estos son los dones, son 10 dones, estos son los ministerios, son 5 ministerios y 3 cesaron, o 2 cesaron. No sé, no sería más específico, pero Pablo no es tan específico. Ahora, volviendo a nuestro versículo de capítulo 4 de Efesios, ¿por qué es que acá Pablo dice
que a algunos le dio el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Por qué es que nombra tan pocos? Más allá de que la intención no es ser detallista. Porque si nos fijamos, estos ministerios que nombra Pablo tienen como un hilo conductor, están conectados de alguna manera. No los tira por tirar. Él no simplemente tira algunos dones, algunos misterios que se acordaba. Si nos fijamos en el versículo 12, Pablo dice, a fin, es decir, que el propósito de estos ministerios, de estos dones, o sea, el fin es capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, ¿cuál es el propósito, el fin? ¿Para qué es que Dios dio estos dones que les asignó o les dio a algunos? ¿Cuál fue el propósito? Capacitar a los santos. ¿Para qué? Para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Entonces, si tenemos en cuenta esas palabras o especificaciones que hace Pablo, podemos llegar a la idea o a la conclusión de que estos ministerios realmente sí tienen una cosa en común o una cadena que los ata, que es que están enfocados en el conocimiento, están enfocados en la capacitación, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de un apóstol, ¿qué es un apóstol? Un apóstol básicamente es una persona que deja su tierra, que deja sus parientes, que deja todo lo que él creía que era suyo para predicar el Evangelio. Y no solo predicar el Evangelio, sino que se ocupa de que las personas a las que le predica tengan una capacitación. Que las personas a las que le predica puedan formar una comunidad fuerte e independiente. Es decir, esta persona no solo se ocupa de predicar, sino que también se ocupa de enseñar y asentar, fundamentar una comunidad cristiana. Es decir, que su enfoque está en la enseñanza, su enfoque está en la preparación. El enfoque del apóstol no es solamente ir y predicar, es ir, predicar a las personas convertidas, hacer un trabajo pastoral. Es decir, estar al lado de ellas, enseñarles, darles el ejemplo de cómo un cristiano debe ser, de tal manera que pueda ser independiente este grupo de personas a las que él formó. Las iglesias no son dependientes de apóstoles. Sabemos que hoy se suele practicar este tipo de conglomerado de comunidades cristianas donde hay un superapóstol que comanda todas. Eso no es bíblico. Las comunidades deben ser independientes. No es bíblico que haya un superapóstol, un super jefazo que le diga a los demás cómo deben conducirse. Eso no es así. Y si un apóstol instituye una iglesia, una comunidad cristiana, su autoridad está solamente al servicio de la capacitación y de la enseñanza, nada más. Por otro lado, ¿qué es un profeta? Básicamente es aquel hermano que con firmeza y convicción puede exclamar un mensaje de parte de Dios para la iglesia, o para los hermanos, o para los hombres, o para la comunidad en la que él vive. Y sí, ya sé, esto no quiero entrar en debates que tengan que ver con el cesacionismo y el continuismo, ni nada de eso. Sé que un cesacionista te va a decir que un profeta simplemente es un predicador, ¿no?, de la Biblia. Suelen utilizar ese tipo de definiciones raras. En la Biblia nunca vemos que un profeta sea un simple predicador de las Escrituras. Un profeta es una persona que clama de parte de Dios mensajes para los hombres. Y no existe evidencia en la Biblia de que un profeta sea un simple predicador. Un profeta es aquel que exclama
un mensaje de Dios para la comunidad en la que él se encuentra. Entonces su enfoque, el enfoque de este ministerio también es y está relacionado con la capacitación, está relacionado con el conocimiento de la voluntad de Dios. Lo mismo que el apóstol, está relacionado con la capacitación y está relacionado con el conocimiento, ¿no? Con la enseñanza. ¿Qué decir del evangelista? ¿Qué es un evangelista? Es simplemente un predicador itinerante local, ¿no? A diferencia del apóstol, este no necesariamente capacita ni fundamenta ninguna iglesia local. Simplemente es una persona que se pone a predicar. Es una persona que predica y transmite el evangelio, ¿no? Esto no significa que no pueda hacer un trabajo pastoral con una persona. Esto no significa que no pueda ayudar a construir una comunidad cristiana. No significa que no va a enseñar. Significa que su rol o el aspecto que lo hace destacar y diferenciarse de los demás, ¿no? Es ser un predicador itinerante local. No necesariamente abandona sus posesiones, no necesariamente se va de su tierra como hacían los apóstoles o como hacen los misioneros. Hoy le llamamos misioneros. Es una persona que simplemente va por su barrio predicando o simplemente le habla a un amigo o genera esos espacios, esos contextos con compañeros del trabajo para poder alcanzarle el mensaje de la salvación y guiarlo hacia Jesús. Pero su característica principal es la de comunicar el Evangelio, es decir, el conocimiento del mensaje de Dios. En cierto sentido, al igual que el profeta y al igual que el apóstol, es un maestro, tiene un papel de maestro, está relacionado con el conocimiento, está relacionado con que las personas crezcan en fe hacia Dios. Luego Pablo sigue diciendo que otro de los ministerios es el del pastor. ¿Y qué es un pastor? Pastor es una persona que permanece junto a otras, afirmándolos en la fe, preocupándose de darle el ejemplo y dedicando su tiempo o parte de su tiempo para que ellos tengan que comer espiritualmente. Es decir, un pastor tiene la analogía, ¿no?, en la misma palabra que utilizamos, de un pastor de ovejas. Es alguien que se ocupa del cuidado individual de las ovejas. Se ocupa de llevarlas a pastar. Se ocupa de llevarlas a los mejores lugares para que puedan comer. Este es el trabajo un poco que hace el pastor, ¿no? Tratar de alimentar espiritualmente a la gente. Él se preocupa personalmente por los individuos. Muchas veces escuchamos en distintas iglesias o comunidades llamadas iglesias, donde los pastores dicen, no, yo no tengo que visitar a los hermanos, mi trabajo es enseñar. Yo no tengo que ocuparme del hermanito individualmente. Yo puedo tener una congregación de 100, 200, 300, 500, 1000 personas. No necesito ocuparme de nadie individualmente, pero sigo siendo el pastor, porque yo soy el que mando, yo soy el que da las órdenes, yo soy el que enseña, yo soy el que está detrás del púlpito, o yo soy el que fundó esto. Pero eso no es un pastor. Un pastor se ocupa individualmente de cada uno de los miembros de la iglesia. Y fíjense que hacemos una cosa rara con esto del pastor. Porque cuando nosotros escuchamos de pastor, enseguida se nos viene la imagen de yo soy el buen pastor. Que es Juan, capítulo 10, versículo 11 al 16. Dice que el buen pastor da su vida por sus ovejas. Vamos a leerlo. A partir del versículo 11, Juan capítulo 10.
Jesús dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero que el que es asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. De nuevo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. De igual manera, el Padre que me conoce, y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas también que no son de este redil, a esas también es necesario traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Hay dos verdades acá que creo que son importantes. Es que Jesús recalca siempre que Él conoce a quiénes, a mis ovejas. Él es el dueño de las ovejas. Él es el dueño del redil. Oirán mi voz, dice el versículo 16, y serán un rebaño con un solo pastor. Él es el pastor soberano. Él es el único pastor. Es por eso que Pedro lo llama el príncipe de los pastores. O sea, el pastorado del Señor Jesucristo no es un pastorado como el de los pastores que Dios instituye en la iglesia. El pastorado del Señor Jesucristo se diferencia en que Él es el dueño de las ovejas. Él es el soberano. Él tiene el derecho de propiedad sobre las ovejas y sobre el redil. Él puede decirte que hagas esto y que hagas lo otro. Él puede darte este don o quitártelo. Él puede darte este lugar o después sacártelo. Porque Él es el dueño y Él hace lo que quiere con sus ovejas. Él está al cuidado de sus ovejas, pero hace lo que quiere con ellas porque Él es el dueño. Pero a diferencia de los pastores, o de este pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, los pastores no tienen ese derecho de propiedad. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 5. ¿Cuál es la forma entonces, o en qué sentido un pastor es un pastor de la iglesia? Dice capítulo 5, versículo 1, por tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos. Acá un detallito. Pedro era apóstol, ¿verdad? Pedro era un apóstol que había sido instituido como uno de los principales. Cuando el Señor estaba en su ministerio en la tierra, Él lo llamó como discípulo y lo envió como apóstol. Pero fíjese cómo Pedro tiene en poco ese nombre en realidad. Él dice, yo anciano como ellos, ¿no? Yo pastor como ustedes, testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria de ser revelada. O sea, es igual que todos los demás. Es un simple pastor entre otros pastores. No lo destaca nada Pedro del resto de los pastores. ¿Quiénes son estos ancianos a los que le habla Pedro? No tengo la menor idea. Sin embargo, Pedro dice que él es igual a ellos. Personas que no se sabe ni quiénes son, no tienen ni nombre y apellido. Pero Pedro es igual a ellos. ¿Qué les aconseja Pedro? Versículo 2. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Versículo 3, acá está el punto. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Entonces ya tenemos un panorama, ¿no? Jesús por un lado es el dueño de las ovejas, Jesús por un lado es el que cuida a las ovejas de manera soberana, Jesús por un lado es el pastor único de las ovejas, como lo llama Pedro, es el príncipe de los pastores, Él es el dueño. Pero por otro lado, tanto Pedro como los demás pastores, de quienes no sabemos el nombre, no tienen que ejercer señorío sobre las ovejas. ¿Esto qué quiere decir?
que justamente no tienen que creer que ellos son el dueño del rebaño. Esta palabra señorío significa eso básicamente. Someter a otros como si fuera que yo tengo potestad sobre ellos para darle órdenes, para darle mandamientos. Los pastores no tienen el derecho de dar mandamientos a la iglesia, el derecho de dar órdenes a la iglesia. Los pastores están para pastorear al rebaño o para llevarlas, alimentarlas, nada más. Entonces, en el único sentido que un pastor es un pastor, es en ese sentido de que deben alimentar espiritualmente a los cristianos, de que están al lado del cristiano, de que son ayuda para los cristianos, de que se preocupan por sus hermanos. Tiene un trabajo individual con cada uno de ellos, porque se preocupa por ellos, pero no es el dueño de su vida, no es una autoridad que puede dar órdenes, eso no es un pastor. Y lo dice Pedro, no lo digo yo, eso es un tirano. Por algo Pedro dice que no tengan señorío. Quien tiene señorío son los tiranos. Que quien tiene señorío sobre lo ajeno es un tirano. Pero quien tiene señorío sobre lo propio es un príncipe, porque Pedro dice que el Señor es el príncipe de los pastores. El Señor es el rey, es el dueño soberano. Es el que tiene el derecho legal de poseer todas las cosas. Ningún otro tiene ese derecho. Entonces delimitamos cuál es la tarea del pastor, que es proveer alimento, buscar el alimento espiritual para las ovejas. Y por último tenemos el papel o el rol del maestro, ¿no? Que a diferencia del pastor, no está preocupado individualmente o necesariamente no está preocupado por cada uno de los miembros o por un grupo de personas que congregan en la iglesia. No está preocupado por buscarle el alimento. Está preocupado por crear el alimento, si se quiere. Si el pastor es el que distribuye el alimento, el maestro es el que lo crea, es el que lo produce. Es una persona que tiene una capacidad para transmitir los conceptos bíblicos, ¿no? Es una persona que tiene capacidad para, de las escrituras, sacar principios que puedan ayudar a las personas. Un maestro es una persona que tiene capacidad para hacer teología sistemática. Un maestro es una persona que tiene capacidad para entender cómo las escrituras se aplican a cada área de nuestras vidas y poder transmitirlo en ideas claras y conceptos claros. No quiero decir que la única tarea de una persona que dice ser maestro deba ser yo solamente me ocupo de enseñar, nada más. No quiere decir eso. Todas las personas podemos ocuparnos de distintas cosas. Un maestro no necesariamente tiene que ocuparse de todo lo que se ocupa un pastor, pero puede preocupárselo por lo demás y debe preocuparse por lo demás. No tendría sentido su ministerio de enseñanza si él no se preocupa por aquellos a los que le va a enseñar. Entonces, en un sentido, está preocupado por los demás. Pero al igual que los ministerios o roles anteriores, y muy específicamente, este rol está dedicado a la enseñanza, está dedicado al conocimiento, a transmitir el conocimiento, y está dedicado a hacer que las personas crezcan en fe y maduren conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Primera de Timoteo 5:17. Simplemente para aclarar, porque cuando muchas personas enseñan sobre este pasaje, a veces quieren dar a entender de que el pastor y el maestro es la misma persona, ¿no? Está como esa duda. Pablo dice que hay pastores y además hay maestros, o los pastores también son maestros, porque dice pastores y maestros. Y algunos tienen esta duda de si realmente son
Por un lado, pastores, hay personas que son pastores y otros que son maestros. Pero si nos fijamos en el versículo 17 de 1 Timoteo capítulo 5, Pablo dice: a los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble de honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Es decir, hay pastores que se dedican principalmente a la predicación y a la enseñanza. ¿Eso qué implica? De que hay pastores que no necesariamente se dedican a la enseñanza, es decir, no son maestros. Hay pastores maestros y hay pastores no maestros. Entonces, yo creo que, si bien, otra vez, no es la idea de Pablo dar un lujo de detalles sobre los roles, sobre los ministerios, podemos llegar a la conclusión de que los pastores no necesariamente son maestros, en todo el sentido pleno de la palabra. Y hay maestros que no necesariamente son pastores. Otra vez, ¿qué es lo que tenemos que entender y qué es lo que debemos para ir concluyendo? De que la iglesia, como dice Pablo en Corintios, es un cuerpo. Es un cuerpo con muchos miembros. Cada miembro tiene una función diferente, una naturaleza diferente, está constituido de una forma especial, tiene características especiales y cumplen una función en particular. Los dedos no cumplen la misma función que la boca, pero los dedos nos ayudan a que la boca cumpla con una de sus funciones, por ejemplo, comer. O sea que los miembros son complementarios, aunque sean, y los veamos, y son totalmente distintos, ¿no? En sus formas, en sus características, se complementan. Yo no necesito tener un pastor que sí o sí sea maestro. Puedo tener una persona que es pastor y puedo tener un maestro, y que ellos hagan el trabajo juntos. Uno preocupándose por la persona y el otro dándole la enseñanza que necesita, ¿no? Pueden hacer un trabajo complementario. Y así es como debemos funcionar, así es como debemos pretender funcionar entre nosotros, específicamente los que estamos acá. Complementarnos, ver qué características tiene el otro, posee el otro, qué dones, qué capacidades. Y para saber eso no hace falta mucho esfuerzo, pero tampoco puedo quedarme con los brazos cruzados esperando que la persona venga y me diga: mirá, yo sé hacer esto, ¿vos qué sabés hacer? No, tenemos que tratar de descubrirlo, tenemos que tratar de estar atentos a la otra persona. Bueno, esta persona tiene el don de ser servicial. Bueno, ¿cómo lo puedo ayudar yo? ¿Cómo lo puedo complementar para que él pueda cumplir su tarea? Porque por ahí es una persona que es servicial y que quiere ayudar a los demás, pero no tiene ni un peso. Y por ahí vos estás trabajando bien y tenés plata como para ayudarlo. O por ahí es una persona que tiene, al revés, tiene plata y no tiene ninguna iniciativa para ayudar a las personas. Entonces necesita a alguien que le pinche con el palito: dale, loco, vamos a ayudar al hermano que está pasando necesidad, ¿no? O cualquier otro ejemplo. Doy ejemplo de la plata, pero puede ser cualquier otra cosa. Como dije, pastores y maestros pueden complementarse, evangelistas y apóstoles pueden complementarse, ¿no? Los maestros obviamente deben estar inmiscuidos y entrelazados en todas las áreas de la iglesia. Todos tenemos que trabajar por algo. Y otra vez, la invitación siempre es, para cerrar, es que todos estemos involucrados en lo que pasa en la iglesia, en la comunidad de la que decimos ser parte. Porque si nosotros decimos que estamos en una comunidad es porque somos parte vital de la comunidad. Yo no digo que soy parte de la comunidad de la ciudad de Buenos Aires, porque yo no tengo nada que ver con la ciudad de Buenos Aires. Yo a veces voy a la ciudad, a veces tengo que ir a buscar, comprar o lo que fuera, pero yo no soy parte de esa comunidad. Es decir, que yo no tengo ningún rol activo ahí. No voto, no hago nada, no tengo nada ahí. Es decir, que yo no soy responsable de la ciudad. Ni siquiera pago impuestos ahí. Pero yo sí estoy viviendo en Las Ferreres, por ejemplo. Entonces, yo soy parte de esa comunidad. Y como soy parte de esa comunidad, tengo una responsabilidad por la comunidad. Exactamente lo mismo es con la comunidad de la iglesia. Existen diversas y muchas comunidades cristianas.
Si yo digo que soy parte de la comunidad de González Catán, o de la Ferrere, o de la Iglesia Libertad y Esperanza, entonces eso debe ser más que palabras, debe ser... Y si sos parte de la comunidad, si vos decís que realmente estás y sos parte, miembro activo de la comunidad, ¿por qué no estás funcionando? ¿O cómo demostrás? ¿Cómo demostramos que estamos funcionando? Que al fin y al cabo, demostrar que estamos funcionando para esa comunidad es la manifestación real de que somos parte de esa comunidad. Yo con decir que soy parte de una comunidad no cambio nada. Demuestro que soy parte de la comunidad cuando funciono para el servicio y el bien de esa comunidad de la que digo ser parte.